Tenga la bondad de sentarse, hermano. Buenas tardes. Qué alegría de nuevo estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Y con temor y temblor, como dice Pablo, quiero compartir sobre este tema. Me alegró tanto cuando recibí el horario y se me asignó esta enseñanza, porque pienso que todo lo que hemos hablado durante la mañana, lo que el padre Teófilo y luego el padre Ricardo nos hablaron sobre la promesa y sobre el salir de la tierra para en un proceso de conversión, de escucha, de docilidad, de obediencia, uno se pregunta, bueno, ¿yo dónde voy a vivir todo esto? ¿Yo dónde voy a vivir esto? ¿Dónde voy a vivir lo de la promesa, lo de la bendición? A nivel personal, sí, está bien, en mi grupo está bien. ¿Dónde vivo a plenitud la experiencia de conversión? Y yo creo que todo eso concluye en esto que voy a compartir con ustedes. En la iglesia. Somos iglesia, todos. Amén. Y yo quiero hablarles de la iglesia. El texto y la reflexión va dirigido a eso, sobre la iglesia. Y saben una cosa, hermanos, cuando compartí o reflexioné, leí la palabra, experimenté una paz tan grande y va a ser una de las conclusiones finales. Porque, como decía el padre Teófilo esta mañana, hay turbulencia en el mundo y esa turbulencia la vivimos en la iglesia. Hay escándalos, hay problemas y seguirán viniendo. Esto no para, y no para porque la iglesia la construimos tú y yo. Pero cuando yo reflexioné, cuando yo leí, cuando me senté a orar sobre esta enseñanza, me sentí tan contento de ser parte de la iglesia católica y de pertenecer a esta iglesia que es la obra y la construcción del Señor. Porque yo siento que el mal nos ha hecho sentir a veces como avergonzados de la iglesia. Algunas personas se han sentido avergonzadas de la iglesia, de pertenecer a la iglesia, y han envidiado otras iglesias. Y nosotros aún hemos envidiado otras iglesias, otras comunidades en la manera de orar, de predicar, de evangelizar. Hasta a veces uno le escucha a algunas personas decir, pero deberíamos aprender de los hermanos separados. Yo les digo, ¿aprender qué? Yo no sé, algunas personas me dicen, ¿tú has ido alguna vez a un culto? Yo les digo, yo nunca he ido a un culto. Mi manera de orar, de predicar, no la aprendí en un culto, la aprendí en la iglesia católica. Amén. De tal manera que yo voy a leer con ustedes un pasaje bíblico. Como yo estuve en la parte de arriba, sé que es un poco difícil por la luz leer, porque hay poca luz, pero voy a leerlo y ustedes me van a escuchar. Y van a escuchar el texto que les voy a leer, sobre el cual voy a basar esta reflexión. Está tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Si quiere anotarlo, si puede leerlo. Repito, puede ser difícil leer en la oscuridad, pero entonces pongan mucha atención a lo que vamos a leer. El tema de la enseñanza es: las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella o contra ella. Mateo capítulo 16, versículo 13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces
Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia. Y ni siquiera el poder de la muerte, ni las puertas del infierno podrán vencerla, ni prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates en este mundo también quedará atado en el cielo. Y lo que desates en este mundo también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. Palabra del Señor. Este es el texto sobre el cual voy a basar la reflexión, la predicación, la enseñanza de esta tarde. Cuando nosotros leemos este texto y la definición de que el reino, de que las fuerzas, de que el poder del mal no vencerá lo que el Señor va a construir a través de Pedro, hay un contexto que yo quisiera que analizáramos, porque la palabra es de una riqueza y usted va a poder comprender, mi hermano, muy bien lo que este texto bíblico significa. Y cuando usted salga hoy de aquí, de esta enseñanza, usted va a tener una claridad total sobre este texto bíblico. Y usted va a poder decir por qué ama a su iglesia, por qué está en la iglesia, por qué se queda en la iglesia. Este texto tiene como cuatro contextos. La frase que Jesús dice le anteceden como 4 momentos. ¿Cuántos momentos? ¿Cuántos? 4. La frase que Jesús dice le anteceden 4 momentos. Lo que quiere decir que esta frase, esta palabra que dice Jesús es respuesta a esos 4 momentos que están antes de la frase que pronuncia Jesús. La primera palabra que está antes es una pregunta de Jesús a la gente. A los discípulos les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta que está de fondo. Todo esto está para resolver una pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos comenzaron a decir que Elías ha vuelto, otros decían esto, lo otro. La frase que está de fondo de todo esto es: ¿quién dice la gente que soy yo? La segunda frase, la segunda afirmación que está antes de que Jesús tenga esta palabra sobre la iglesia es esta. Una afirmación de Pedro: tú eres el Mesías. Tú eres el Hijo de Dios, el esperado, el Mesías. La tercera palabra es una definición de Jesús, una institución. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra construiré mi iglesia. Y la cuarta es la consecuencia de todo esto, la frase que viene después. Es un texto bellísimo. Primera, una pregunta sobre Jesús: ¿quién soy yo? Lo que quiere decir, hermanos, que cuando Jesús crea la iglesia, instituye la iglesia, podríamos decir que la iglesia es el lugar, el espacio en donde es el lugar donde Jesús manifiesta quién es Él. Es el lugar donde nos debemos preguntar quién es Jesús. La iglesia es sobre todo el lugar, el espacio donde ustedes y yo nos debemos preguntar quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Para respondernos que Él es el Mesías. Tú eres Pedro,